que desconocían el convenio, ¿no? ¿Cómo está? Sí, mira, nosotros hemos emitido un oficio hace días a la Secretaría de Salud para que nos muestren el convenio y no hemos tenido respuesta. Bueno, estamos insistiendo porque derivado de eso tenemos que hacer una mesa de trabajo con las autoridades, con el Sindicato Nacional, pues para poder delimitar qué acciones se pueden concretar y qué acciones se tienen que respetar, que están encuadradas en nuestro respeto a nuestros reglamentos, a nuestra normatividad, a nuestras condiciones generales de trabajo. Hemos estado haciendo visitas a todos los centros, principalmente los hospitales, que es donde ahorita está la problemática, y vemos que están equivocando el camino. Yo creo que el IMSS Bienestar tiene una noble labor, pero no encuadra en el Estado, porque ese programa el IMSS lo ha tenido para estados que tienen extrema pobreza y de difícil acceso, municipios de difícil acceso, y el Estado no tiene difícil acceso a ningún municipio. Tenemos establecidos nuestros centros de trabajo, los hospitales con una función definida. Hemos sobrepasado con éxito la pandemia en el sentido de que se atendió a la gente, claro, hubo gente que no se pudo rescatar, pero los trabajadores metieron alma, vida y corazón al tema de la pandemia. Con carencias hemos trabajado. Si los centros no se han caído es por los trabajadores. Los médicos llevan su instrumental, sus equipos. Los trabajadores, enfermeros, incluso a la fecha siguen comprando sus elementos básicos. Entonces, esta gente del IMSS Bienestar está equivocando el camino. Para empezar, quieren implementar programas de salud que están arcaicos, que aquí ya los hemos pasado desde hace más de 15, 20 años, y en donde ahora quieren implementar el programa de IMSS Bienestar Rural, y a un hospital regional, a un hospital de Manzanillo, a un hospital materno infantil, a un hospital de Tecomán, pretenden implantar el nombre de hospital rural. Y son hospitales donde se han sacado a pacientes críticos, donde tenemos áreas de atención especial, de terapia intensiva, de terapia intermedia. O sea, no es posible que quieran implementar esos programas aquí con nosotros. Es un retroceso. Es un retroceso. Ahora, vienen y no entregan a los trabajadores lo básico, que es conocer el convenio. ¿Qué miedo tienen a dar a conocer el convenio? Ahora, nosotros no estamos en contra de que vengan, y lo aclaro porque no haya malos entendidos. Los trabajadores estamos acostumbrados a que llegue un gobierno, implantan programas y los sacamos adelante sin ningún problema. Y no es la excepción del IMSS Bienestar. El problema es que quienes les dieron una capacitación para que vengan a coordinar al IMSS Bienestar vienen con una idea equivocada de dar un trato feudal, de dar un trato indigno, de dar un trato de represión, de hostigamiento a los trabajadores. Nosotros tenemos trabajadores que también trabajan en el Seguro Social y están indignados porque dicen, allá no tenemos ese trato. ¿Por qué nos vienen a dar un trato peyorativo aquí? Entonces, sí es importante que nos sentemos, porque no vamos a permitir como trabajadores de la salud a que vengan a decirnos que lo que hemos hecho ha estado mal. Porque incluso siempre hemos atendido personas que son derechohabientes del IMSS, del ISSSTE, que prefieren irse a operar a nuestros hospitales, que prefieren irse a atender a consulta externa a nuestros hospitales que con ellos. Entonces no creo que estemos haciendo las cosas mal. Que los gobiernos se hayan equivocado, que hayan manejado los presupuestos en direcciones diferentes a las que se tienen destinadas, eso no es problema de los trabajadores, ni nos quieran culpar de ello. Pero vemos claramente con las acciones que están haciendo todos los encargados del IMSS Bienestar en todos los centros, que no son personal que no conoce los principios básicos de la administración. No es posible, y les voy a poner un ejemplo. Llegan al hospital Manzanillo y le dicen a la encargada de la farmacia,
no tienes acomodado el medicamento como debe de ser. Y le dice la encargada, bueno, pues tú dime cómo lo acomodo, no hay ningún problema. Lleva gente y dice, no, vamos a quitar todo. Y en cajas avientan groseramente todos los medicamentos. Está un masacote, quisiera que fueran, y les voy a enseñar más al rato las fotografías. Para empezar, metieron todo el medicamento en cajas a un área donde estaba un tomógrafo, un área que está radiada, y que ahí tienen días, tienen semanas las cajas sin ningún control. Llega un paciente a surtir su receta y le dice la encargada de la farmacia, espérame tantito porque necesito ver qué te puedo dar un momento porque hay un desorden, esto que ordenemos todo. Llega la del IMSS Bienestar, le dice a la paciente, ¿qué está pasando aquí? No, es que me dice que regrese porque, a ver, dime la receta. Se la abarraja a la trabajadora de la farmacia y le dice, por eso venimos, para mejorar el servicio, se la surtes. Yo le contesté a la trabajadora, te apendejaste, porque tú le hubieras regresado la receta y le hubieras dicho, súrtasela usted, porque usted es la causante de todo este desorden. Entonces, si ellos supieran un principio básico de administración, ellos ordenadamente estuvieran manejando las claves con etiquetas, en donde para que ya la trabajadora cuando llegue el personal a surtir, sepa dónde tiene etiquetada cada clave, y no aventar las cajas en un desorden en diferentes sentidos. Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo, están saqueando nuestro mobiliario. Se llevaron dos cunas incubadoras al hospital Iztlahuacán y nos dejaron sin 2 incubadoras en el hospital regional. Se están llevando anaqueles de una unidad a otra unidad, los pintan y los mandan a otro lado. Y los inventarios, al rato nuestros trabajadores encargados de inventarios les va a adjudicar la responsabilidad a la Contraloría porque no van a existir ya esos mobiliarios. Ven mesas de las de antes, de acero inoxidable, de las buenas, y dicen, estas ya no sirven, las vamos a quitar. Yo ya les dije, no permitan que les quiten nada. En el momento en que les traigan otra mesa, que se lleven esa. ¿Por qué? Porque esa costumbre están teniendo. Se desmantelan, que porque les va a llegar y no les llega nada. Nos quitaron la ropería nueva del hospital Tecomán, la donaron, no sé qué hicieron con ella, porque tiene el logotipo de la Secretaría, que porque iba a llegar con el logotipo del IMSS. Y nada más las dejaron y están a lava y seca con las que les dejaron, porque no ha llegado nada. Quitaron el carpetado del techo en el hospital Iztlahuacán, que tenía 8 meses de haberse puesto, y ahí están con el montón de goteras y las camas mojadas, porque no han puesto nada. Entonces, dime si conocen los principios básicos de la administración. Entonces, vinieron a desbaratarnos lo ganado. Entonces, no nos oponemos a que si van a venir a coadyuvar con nosotros todas esas situaciones que puedan traer buenas ideas, pero es en común acuerdo, es con un medio de comunicación adecuado, es con un orden fundamental administrativo que no genere un caos en el servicio como lo están generando. Anoche en el hospital de Tecomán les dejaron un par de guantes desechables y tenían que hacer un vale por el par de guantes. Les dejaron medicamentos para urgencias que no aplican para los pacientes que tienen con dolores intensos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues le tienen que pedir a los familiares que vayan y compren el medicamento. Y luego les prohíben que lo hagan, pero no dejan los medicamentos. Seguimos trabajando en un 10-15% de abastecimiento, porque la camionetita que trajeron ajustó por 8 días y no la han vuelto a surtir. El IMSS Bienestar está viviendo de la caridad de quien le quiera otorgar 1 o 2 cajitas, porque ahorita no tiene nada. El IMSS Bienestar va a trabajar con nuestro presupuesto. Entonces, justo es que tenían que haberse esperado a que normaran que el presupuesto de la Secretaría ya estuviera con ellos, hacer las licitaciones correspondientes, a tener ya el medicamento y ya empezar a aplicar el IMSS Bienestar, no así como están ahorita. Está desmantelado todo, está tirado toda la cuestión, eso sí, traen un chicote pero de oro, porque están dando un trato indigno a los trabajadores. Entonces no vamos a trabajar de esa manera. Por eso es necesario que nos sentemos y que fijemos las reglas de qué es lo que va a pasar con la situación que ellos van a venir a hacer aquí. Porque nosotros tenemos un manual de operación de la Secretaría de Salud, tenemos reglamentos, tenemos comisiones mixtas, tenemos comisiones generales de trabajo.
no se están respetando. Nosotros no podemos estar bajo el cobijo de la normatividad del Seguro Social porque no somos trabajadores del Seguro Social. Ellos vienen a coadyuvar los presupuestos que les van a entregar para mejorar el servicio. Pero no pueden venir a decirnos que vamos a trabajar como el Seguro Social porque ni siquiera estamos trabajando como el Seguro Social. Están con un modelo arcaico. Se pretende el hospital materno de ser el hospital general. No tiene la capacidad, no hay espacio para un tomógrafo, no hay nada de que se requiera para tener un hospital general. El hospital regional, con un montón de problemática que hay también ahorita, que afortunadamente pues ahí las autoridades están defendiendo, pero el hospital de Manzanillo es un caos administrativo. Vinieron a hacer un soberano desmadre estas personas del IMSS Bienestar. Y nomás se la pasan en el clima y bajan nomás con el chicote a ver qué se está haciendo. Pero ellos no conocen ni la normatividad de la Secretaría de Salud, ni los reglamentos, ni siquiera creo que los del Seguro Social lo conocen. Ellos están como los atalayos, les dijeron qué perfil deberían de tener y qué acciones, y eso es lo que están haciendo. Y no les importa generar un caos administrativo que perjudique el servicio. Y luego al rato, lo que ella ordenó a esa trabajadora de que decían el tiradero de medicamentos, al rato le dicen a la paciente, quéjese en el buzón de que la trabajadora no le dio la receta. Y al rato le van a querer levantar un acta a la trabajadora. En acciones que ellos mismos están generando. Entonces, yo sí hago un llamado a la gobernadora, hago un llamado a las autoridades, a la Secretaría de Salud, que no nos ha contestado, para que nos sentemos, porque sí tenemos que delimitar todas esas acciones que tienen que ver de respeto a los trabajadores de la salud. La Secretaría de Salud sigue siendo el eje rector. No somos aparte, seguimos siendo Secretaría de Salud. Entonces yo creo que no estamos en contra de que se vengan a hacer acciones, pero que nos respeten. Solamente eso pedimos. Entonces siguen sin escuchar a los trabajadores, la autoridad, aún después de la protesta que hicieron los mismos trabajadores. No ha habido una respuesta. Nosotros estamos hablando con los trabajadores para exponerles que no podemos recibir un trato indigno de parte de ellos, que no pueden venir a pisotearnos a nuestra propia casa, que no pueden venir a decirnos que nuestros procesos están mal cuando nos los tumban y ellos no traen procesos, no traen, como les digo, las reglas fundamentales de la administración para generar un avance. Entonces no podemos realizar cuestiones que ellos están haciendo porque es retroceder a lo que ya tenemos. Ahora resulta que por ejemplo, hay una compañera que es odontóloga en el hospital, ella lleva su instrumental, ella lleva su máquina reveladora, ella lleva su impresora, ella lleva todas las cuestiones que requieren, como atiende niños, pues tiene un área de monitos ahí para cuando lleguen los niños pues les pueda decir, mira este dinosaurio, mira, que estén tranquilos los niños. Llegaron y le dijeron, todo esto se va, sáquenlo. Ahí está, pelón, la pura máquina del sillón y las cuestiones pocas cuestiones de instrumental que tienen, y insípida porque no han puesto nada, ni han comprado nada, ni van a comprar nada ahorita. Entonces digo, ¿qué les pasa? La verdad, yo siento que Zoé Robledo tiene que reflexionar sobre esta cuestión. El bienestar en ese esquema arcaico de IMSS rurales no puede caber en ciudades donde ya estamos urbanizadas, donde son hospitales que tienen subespecialidades, que tienen esquemas de pacientes críticos. Ahora vamos a retroceder. Ya habíamos ganado el que no se mandara a la gente a Guadalajara porque era un peregrinar a Guadalajara, aquí en el hospital regional, con las subespecialidades, con todas las especialidades, y ahora con todo esto viene a dar un traste muy feo. Entonces, que sí que quede claro que no nos vamos a dejar, que quede claro que no vamos a permitir que se atropellen nuestros derechos, que se atropellen nuestros reglamentos, que se atropellen nuestras condiciones generales, nuestras comisiones mixtas, que todo eso lo tienen que respetar. ¿Cuánto más podrán aguantar los trabajadores? Estamos diciendo que no estamos aguantando, es un límite. Y estoy por concretar la visita a todos los centros y de ahí vamos a tomar decisiones en donde ellos necesitan darnos respuesta.
a las peticiones justas que estamos haciendo. Ya se manifestó la gente en Tecomán antier. Ya le dijeron a la gobernadora que están inconformes con las acciones que como hospital rural están haciendo. En Manzanillo está igual. Manzanillo con el puerto, con toda la cuestión industrial, y va a ser un hospital rural. O sea, ¿a qué estamos jugando? Y que les quede claro que los trabajadores de la Secretaría de Salud ni somos huevones, ni somos pendejos. Somos trabajadores de lucha, somos trabajadores progresistas, somos trabajadores que traemos nuestra institución tatuada en el alma y no vamos a permitir que nos vengan a borrar del mapa con programas arcaicos que retroceden las labores de una enfermera que fueron subidas a profesionales y que ahora pretenden bajarlas a oficio otra vez. Entonces yo sí creo que deben de analizar esta situación y que nos manden gente pensante, que nos manden gente que conozca de administración, que conozca de buen trato, no solamente al paciente que se arrima, sino al trabajador. Y de esa manera va a ser un éxito, de otra manera no va a funcionar. ¿Y cómo, si pretenden que IMSS Bienestar trabaja de la mano con los empleados de la Secretaría de Salud o el personal de la Secretaría de Salud? ¿No conocen ellos del convenio? No conocen tampoco el convenio. Ellos no se los han enseñado porque se los hemos preguntado. Pues ellos, como te digo, los aleccionan como a los que se aleccionan para salir a vender cajones de muerto, de lo que tienen que decir, pero si se salen del guión ya no te saben decir nada. Entonces, no es posible que nos tengan después de haber sido los trabajadores que dieron la batalla a la pandemia, que fuimos la única secretaría que se dejó de pie, que nos dijeron héroes, la misma gobernadora, el presidente de la República, todo el mundo nos dijo héroes. Ahora nos están dando un trato tan indigno como el que nos están dando, que quieran peyorizar las profesiones, que si tienen hospitales sin bienestar en la sierra de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, se entiende que ahí no van a tener mucho personal y que al enfermero no le va a quedar de otra, porque incluso ha de ser gente que vive en ese pueblito, y ya lo hemos visto en las noticias, la enfermera es hasta la partera. Aquí no, aquí somos hospitales públicos y somos hospitales urbanizados, de especialidades. Pues yo creo que sí tienen que manejar otro modelo. Ese no aplicaría para Colima, pero sobre todo un trato digno a los trabajadores de la Secretaría de Salud, que no nos merecemos el ser tratados como judíos en los campos de concentración. Muchas gracias.